le hemos dado, le hemos traído al Señor, todo lo que nosotros traíamos, hermano, las ofrendas, los frutos del labio, hermano, y verdad que nos gusta cuando el Señor nos escucha a nosotros. Ahora viene otro tiempo, hermano, donde el Señor va a hablar a su pueblo, por medio de su Hijo, hermano, así que es menester que también nosotros prestemos reverencia, hermano, prestemos atención a la palabra de nuestro Dios, hermano, porque no solo es mi hermano que se para aquí, sino que el Señor le ilumina la mente, lo que él estudia, lo que él ha leído, hermano, para que en este día pueda hablar al pueblo, hermano, conforme a cada una de nuestras necesidades, hermano, porque el Señor conoce todo, hermano. Más engañoso que todas las cosas del corazón, dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Jehová contesta el mismo, hermano, porque él escudriña los pensamientos, los corazones, hermano, nuestros más íntimos pensamientos, el Señor los conoce, hermano. Eso es ministerio, hermano. La palabra venga, que el pueblo esté atento a esa palabra, hermano, porque el Señor es con nosotros que está hablando, no con los de afuera, hermano, porque nosotros los hemos hecho presentes en este lugar, hermano, para sentir la presencia de nuestro Señor y para que el Señor hable a cada uno de nuestra vida. Viene a recordar el maravilloso momento que vamos a pasar en esta noche, hermano. Menester que estemos todos reverentemente, hermano. Yo, como siempre digo en la iglesia, también lo digo aquí. Si usted no ha apagado su teléfono, hermano, no le ha bajado el volumen, tiene tiempo ahorita hasta que yo le dé el micrófono a mi hermano para que podamos apagarlo, hermano. Si hay una emergencia, hermano, el 911 llega más rápido que usted, hermano, de aquí. Usted no puede transferirse allá, pero aquí tenemos que estar atentos, hermano, porque ahorita el Señor va a mandar la necesidad a cada uno de nuestras vidas, hermano. Y es menester que estemos reverentes al predicador también, hermano, en esta tarde. Y para eso vamos a venir en palabras de oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un privilegio para mí en esta tarde, hermano, que nuestro pastor Juan Amaya con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos, hermanos. Damos gracias al Señor que nos concede este hermoso privilegio de que estemos acá, reunidos juntos una vez más para glorificar al Señor. Que bendiga a los pastores que están acá, no solo por su presencia, los ministros que nos acompañan, y así la iglesia también, ¿verdad? Cada uno de los hermanos que estamos acá reunidos, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia cristiana que me concede el privilegio que sea yo el que lleve el mensaje, la palabra del Señor. Así que quizás un poco nervioso, pero aquí estamos, hermanos, con el propósito de exaltar el nombre del Señor. Lo leamos, ¿verdad? La presencia de Dios. Fueron hermosas las alabanzas, muy preciosas, hermanos, ¿verdad? Y queremos seguir gozando en la presencia del Señor. Así que vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Y búsquese ahí en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Y se va a la altura del capítulo 9. Gloria al Señor. Y bendiga a mis hermanos que también se han añadido, ¿verdad? No sé de dónde vienen, de Virginia, ¿verdad? De Alexandria. Dios bendiga a mis hermanos, todos ellos que, ¿verdad?, nos acompañan también en esta noche. Pero vamos a hacer un poco breve, ¿verdad? Que aquí, hermanos, ¿verdad?, el tiempo hay que aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Tenemos un evento muy precioso, para hay que desarrollarlo también. Tenemos en el capítulo 9 de Hebreos, vamos a leer los primeros 15 versículos de la palabra del Señor, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció
y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se le había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Esto es una buena porción de la palabra del Señor, por cierto, en la cual, hermano, ¿verdad?, vamos a estar meditando en dos pensamientos. Vamos a meditar en el primero, ¿verdad?, que es acerca de el pecado de ignorancia. Eso lo leímos ahí. Pues la palabra del Señor aquí nos está hablando, ¿verdad?, a los hebreos. Los hebreos, hermanos, es el pueblo de Dios, como ya sabemos. El escritor de los hebreos le escribe esta carta a ellos y ellos entienden perfectamente lo que el escritor les está diciendo. Porque en ese tiempo, hermano, ¿verdad?, ellos entendían y conocían de lo que el escritor le estaba hablando a ellos. Por lo tanto, hermano, el lenguaje que la carta está revelando a ellos lo conocen, lo entienden perfectamente. Pero la pregunta aquí es, ¿verdad?, que cuando dice que el sumo sacerdote, ¿verdad?, se acercaba al lugar santísimo con la sangre, no podía entrar sin sangre, para, ¿verdad?, para la purificación, para que fueran borrados los pecados, tanto de él como de la congregación, los pecados de ignorancia. Ahora bien, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿verdad?, ¿qué es un pecado de ignorancia? Podría ser, ¿verdad?, que usted diga un pecado de ignorancia es aquello que no se nos ha revelado.
tenemos que hacer un sacrificio por un pecado que no conocemos. Alabado sea el Señor. Entonces, no es que esté mala la expresión ni la idea, sino que saber entender, ¿verdad?, a qué se refiere este pecado de ignorancia. El pecado de ignorancia, ¿verdad?, del cual aquí está hablando, ¿verdad?, el escritor a los hebreos. Ellos lo conocen, ¿verdad?, como pecado de errar al blanco. El pecado de errar al blanco es, ¿verdad?, como cuando una persona agarra una flecha, ¿verdad?, y está en un círculo y él tiene que pegar en el centro de ese círculo. Pero ¿qué pasa si no pega en el centro? Erró. Pero ¿el error es del instructor o es el error de la persona que no se concentró lo suficiente para hacerlo con detalles, de acuerdo como se les había explicado? Alabado sea el Señor. Entonces, cuando vamos a hablar, hermano, de pecado, de ignorancia, es lo mismo como decir, ¿verdad?, errar, no dar al blanco, no alcanzar el objetivo apropiado por el cual cada uno ha sido, ¿verdad?, instruido. La Biblia nos dice desde el principio que cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel, le dijo a Moisés que apartara un animalito, ¿verdad?, el día 10 del mes de abril, para celebrarlo, ¿verdad?, el día 14. La Biblia dice que entre las 2 tardes, o la escuela de Shammai dice que, ¿verdad?, hablando de las 2 tardes, se refiere que está hablando del 13. El animal se va a cocinar, se va a tratar el 13 para comerse el 14, porque esas son las 2 tardes. Pero la escuela de Gilel dice no, es que tiene que cocinarse a las 3 de la tarde el día 14 para comerlo en la noche, en la tarde, usando las 2 tardes del día 13 y el día 14. Como puede ver, hay 2 opiniones diferentes que no se pueden poner de acuerdo. Así que si usted mira, ¿verdad?, un cristiano, ¿verdad?, con otro que no se pone de acuerdo, no se preocupe. No se preocupe, es normal. No sea el Señor. Ahora, cuando, ¿verdad?, ellos, ¿verdad?, le dice, ¿verdad?, Dios a Moisés, le dice, ¿verdad?, que se aparten ese animal, lo maten y, ¿verdad?, y lo que la sangre de ese animal, donde se comiera ese animal, usan esa sangre y la untan en los dinteles de la puerta. ¿Para qué era eso? ¿Para la salvación de los primogénitos o para la salvación de todo Israel? Óigase bien. Nosotros en la Biblia lo leemos que todas las casas que hubiera sido, ¿verdad?, este animal sacrificado se tenía que usar. Le preguntan a otro campamento y dicen, no señor, solamente era donde había los primogénitos, donde estaba un primogénito, ese tenía que preocuparse y ponerle la sangre a los dinteles de la puerta, porque era única y exclusivamente para los primogénitos. Gloria al Señor. Entonces tenemos aquí 2 situaciones. La Biblia que nosotros cargamos nos dice que donde quiera que se hubiera comido el animal, ahí había que untar esos dinteles. Pero ella dice no, se tenía que hacer únicamente donde hubiera un primogénito. Donde no había primogénito no tenía que preocuparse. Alabado sea el Señor. Entonces, ahora vea bien, le dijo él, ¿verdad? Las instrucciones que le dio eran de que invitara a las personas que tenía a su alrededor, ¿verdad?, y que se lo comieran de acuerdo al comer de cada hombre. El animal se tenía que apartar de acuerdo a cada comer de cada uno. Alabado sea el Señor. Esas son las instrucciones. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo, los corintios, van allá y comienzan ellos a comer de la comida, de lo que ellos llevaban? Y el apóstol dice, en esto yo no estoy de acuerdo con ustedes, que ustedes se ponen a comer de lo mejor que traen y el pobre no le dan de comer. No es esa la instrucción que yo les di. No es esa la instrucción que yo les he dado. Ustedes están errando. Entonces, estaban errando, ¿por qué? Por ignorancia de que no conocían del mandamiento,
o ignorancia porque no querían escuchar el mensaje de la instrucción de la palabra de Dios. Dios no nos va a juzgar a nosotros por algo que no sabemos. Él nos va a juzgar de acuerdo a lo que entendemos y conocemos y lo que se nos explica. Y por eso es que el apóstol inmediatamente le dice, ¿verdad? ¿Es esto acaso el comer? ¿Es acaso esta es la cena del Señor? Esto es lo que ustedes han aprendido, porque el día y la noche que el Señor me lo manifestó, de la misma manera yo se los he manifestado a ustedes, les he explicado, les he enseñado. ¿Y por qué están haciendo esto ahora? Pecado de ignorancia, errar al blanco, no hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante que pongamos atención a eso, porque a veces nosotros pensamos que Dios nos va a dejar pasar por alto aquellas cosas, solo porque a veces se nos vienen ideas, se nos vienen pensamientos, o solo porque a alguien se le ocurrió una brillante idea y lo va a hacer de esa manera. No, señores, veamos las escrituras, que es lo que ellas dicen. Alabado sea el Señor. No es lo que yo quiero ni lo que yo pienso, es lo que la palabra nos enseña. Acordémonos de una cosa, que para el pueblo de Israel, la escritura de la que ellos hablan de los 5 libros escritos por Moisés, la llamada Torá, la instrucción, la que se le dio al pueblo allá en el desierto para que entendieran las cosas. Los escritos, ¿verdad?, de Moisés es el corazón de todo la Biblia que ellos presentan, y nosotros tenemos que entender que basado en esos libros hablaban los profetas, basado en esos libros Cristo reprendió a Satanás también. Sí, porque Satanás se le presentó allá, ¿verdad?, y le dice, ¿será que, verdad, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? Estás equivocado, Satanás, porque no has leído las escrituras. Estás muy equivocado. Es cierto que el estómago necesita alimento, pero el alma necesita más, no solo de pan del hombre, sino que de toda esta palabra dada por Dios. Por lo tanto, cuando usted tiene el deseo de ayunar, de orar, de buscar a Dios, búsquelo, porque es el Espíritu Santo que lo llama. Pero a veces que nosotros decimos, ¿será que el Señor me está llamando a que ayune? La carne le está diciendo, no lo hagas, errar, ¿verdad? No te preocupes por eso. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esas instrucciones que se le dan allá en el principio, Dios le dice al pueblo de Israel, esto lo tendréis por fiesta continua, cada año lo celebraréis y van a tener una fiesta por 7 días. 7 días. Pero una cosa les digo, que antes de que llegue la fiesta de los 7 días, ustedes tienen que sacar toda la levadura de sus casas. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel? Ellos no usan la cuchara de barro, la vasija de barro. ¿Por qué? Porque eso fermenta y se penetra, lo consume el artículo y no hay forma como sacárselo. No usan el aluminio porque tampoco sirve, porque se mete, ¿verdad?, en los poros y no se puede sacar. Los demás artículos ellos los pasan por el fuego, los meten un poco de agua hirviendo para purificar esos artículos. ¿Por qué? Porque van a presentarse delante de Dios sin levadura. Tienen que estar esa casa bien limpia, rinconea por todos lados, que no haya ningún traste que se les haya quedado ahí, ¿verdad?, con masa, porque esa masa, ¿verdad?, se vuelve a mezclar con la masa buena y entonces, ¿verdad?, no sirve. Arruina todo. Van a los carros porque los carros a veces se ponen a comer
¿verdad? Medio embarrado de masa anterior. ¿Y sabe qué es lo que hacen ellos, algunos de ellos? Dicen de que en lugar de estar abregando con esos trastes, ¿verdad? Viejos, se compran nuevos y los tienen aparte. Y con eso que tienen aparte, con eso celebran, ¿verdad?, la fiesta. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Ahora ustedes son nuevas criaturas. Ya somos vasijas nuevas. No tenemos que preocuparnos de nada, porque un hijo de Dios no ofende a su hermano. Un hijo de Dios se guarda para Dios, se pide por hablar y comienza a meditar antes de hablar mal del hermano. ¿Por qué? Porque somos instrumentos del Espíritu Santo. Somos una vasija nueva. Somos algo especial. La Biblia dice que somos real sacerdocio según, ¿verdad? Nos explica la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando no discernimos lo que estamos comiendo? Dice la palabra del Señor que lo ignoramos. ¿Cierto? Y erramos. Ignoramos al blanco. ¿Por qué? No damos el objetivo que Dios quiere. Porque Dios lo que quiere es que al estar acá juntos, el compañerismo sea grande, sea enorme. Dios me vea, hermano. Dios me vea a cada ministro. Dios me vea apenas a ustedes. Me siento alegre porque les estoy viendo. Ese es el propósito. Que compartamos. Que nos sintamos bien. Que estemos contentos porque todavía Dios está con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Dice la Biblia, hermanos, no os sorprendáis cuando los encontréis en diferentes clases de pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba te va a producir lo que necesitamos. A veces somos bien impacientes. A veces no tenemos la paciencia suficiente para tolerarnos los unos a los otros y nos impacientamos. Entonces cuando la prueba viene, como no tenés paciencia, yo te voy a producir la paciencia a través de la prueba. Seguro que cuando somos impacientes, no tenemos suficiente paciencia, necesitamos pruebas. Porque la prueba nos va a producir la paciencia. Y el Señor lo que quiere es que demos la medida. Él no quiere que usted perezca. Él no quiere que usted se pierda. Él quiere llevarlos a la vida eterna. Pero no con la vasija vieja, no con la masa antigua, sino con la nueva masa y una vasija nueva para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que Moisés Dios le dijo a Moisés, háblale a Aarón y al pueblo y diles que se preparen un animal para los pecados del sacerdote y otro para el pueblo, para expiación. La palabra expiación que nosotros tenemos aquí solamente la tenemos así como expiación, pero en el otro campamento lo tienen, ¿verdad? Lo que ya les expliqué, errar al blanco. ¿Por qué? Porque el propósito de toda persona siempre es hacer el bien. No es hacer el mal. Pero cuando la ignorancia llega, o sea, nos desubicamos, no entendemos lo que estamos haciendo, ahí es donde viene el problema y nos pegamos en el blanco. La Biblia nos dice que cuando el tiempo Caín preparó algo para Dios. El Caín tenía buenos propósitos. Él llevó el holocausto que él quería celebrar. Él llevó una ofrenda. Pero también Abel llevaba una ofrenda. Pero Abel sabía a quién se lo iba a ofrecer. Abel sabía que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había dado. Abel sabía que todo lo que le producían los animales era porque Dios estaba con él multiplicándoselos. Caín no supo discernir, no supo entender que delante de Dios hay que llevar lo mejor. ¿Y qué sucedió? No pegó el blanco. Erró. Y después decimos, ¿verdad? No, si es que con esto es suficiente. La Biblia dice de que nosotros cuando Dios lo bendice, Él espera que demos. Aquel hombre cuando le produjo
porque no tenemos el discernimiento, no porque no se nos explique la palabra, sino porque la ignoramos. Muchas veces, yo no le voy a decir que esta ocasión es así, pero muchas veces dentro de nosotros, mientras el predicador está predicando, usted está platicando con alguien, usted está teniendo otras actividades, y cuando se terminó el culto, hermano, ¿cómo estuvo el culto? Estuvo bonito. ¿En qué predicó el hermano? No me acuerdo, mi hermano. Si no estaba acá. Entonces la instrucción no la recibe completa. ¿Por qué? Porque no pone atención a lo que Dios le manda en la instrucción cada día. Es importante eso. Dice la Biblia de que cuando le dijo eso Moisés, de que preparara esos animales para la expiación, le dice, ¿verdad?, por los pecados del sumo sacerdote y los del pueblo. Él no podía entrar al lugar santísimo sin sangre. Él tenía que llevar una ofrenda para Dios, porque había que purificar las paredes de aquel lugar. Había que tener todo en orden, de acuerdo como Dios se lo estaba dando a Moisés. Es importante que cuando nosotros se nos dice algo, tenemos que hacerlo exactamente como se nos ha ordenado. No tener ideas y decir, no, pues yo creo que aquí el hermano se equivocó. No, hay que hacerlo como dice allí, como las instrucciones se las han dado. Porque en otras palabras, si no lo hacemos así, vamos a errar. No vamos a tener los resultados que queremos, pero nosotros queremos tener buenos resultados. Nosotros en los trabajos, cuando estamos trabajando, nos explican todo. Y como verdad, mira que yo soy hispano, ¿do you understand what I say? Le digo verdad, perfectamente. No trates de reinventarte la rueda. No sé si los muchachos saben de eso, ¿verdad? Que le dicen, don't reinvent the wheel, le dicen. Ya está inventada la rueda, no traten de inventarla más. La palabra de Dios ya está dicha y hay que obedecerla. Hay que sujetarse a ella y guardarse para Dios. La Biblia dice de que el sacrificio de Pesaj es cada año. No es cada semana. No es cada mes. No es como muchos lo hacemos. Es cada año. Pero como nosotros nos basamos en aquella expresión que dice, cada vez que lo hagáis en memoria de mí hacéis. Pero como les dije al principio, cuando Dios estaba dando estas instrucciones a sus discípulos, los discípulos entendían perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Estamos hablando de muchos años atrás, con gente de otra cultura, con gente de otras capacidades. ¿Por qué? Porque ellos entendían el lenguaje que Cristo les estaba hablando, que cada vez que se llegara la fiesta de Pesaj, que se acordaran de que Él había muerto, no solamente por los pecados del pueblo, sino por toda la humanidad. Y vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen mi palabra. Vayan y lleven el mensaje. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros cuando estamos hablando de errar, no es que estamos hablando, ¿verdad?, de que no entendemos, no conocemos. Lo sabemos, pero lo ignoramos muchas veces. Acordémonos lo que sucedió cuando Dios le dijo a Samuel, dile a Saúl que vaya y haga todas estas cosas. Le dio una tremenda lista de lo que él iba a borrar de la tierra, pero Saúl desobedeció, no quiso escuchar la voz de Samuel. Él dijo, ¿verdad?, que el pueblo le había dado una mejor orientación para él, que el pueblo era más sabio que Dios. ¿Sí o no? Pocos amén, pero así es.
hacer sacrificio del anatema. No es cierto que mucha gente dice, mira hermano, si yo me gano la lotería, yo le voy a dar al templo. Ese no se ha convertido todavía. Ese todavía está fuera del orden. ¿Por qué? Porque piensa, hermano, que con bienes y con todo eso va a ser feliz el hombre. No, nosotros somos felices porque Cristo perdonó nuestros pecados a morir, pero tú lo perdonas por nosotros. Eso es nuestra felicidad. Bendito sea el Señor. Poderoso Dios. Entonces, cuando ellos llevan a los animales, le dice, ¿verdad? Le vas a poner las manos sobre la cabeza del animal y el animal va a recibir tus pecados. Si usted se pone a pensar, ¿qué culpa tenía el animalito de que él le vaya? De que él no obedeciera a la palabra de Dios. El animalito no tenía nada que ver. Pero esta es la idea. Esta es la idea que reciben los sabios. Y dicen ellos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios y entramos en desobediencia, se nos cuenta como pecado. Y al entrar en pecado, somos desgraduados delante de Dios y ahora somos considerados como animales. Como animales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cuerpo terrenal y cuerpo espiritual. Dentro de nosotros hay un alma que gime, que clama por justicia del Dios vivo. Pero hay una carne que nos arrastra al pecado, que no nos quiere dejar que miremos y hagamos la voluntad de Dios. Entonces, al nosotros ser desgraduados al animal, ya se acordaron de Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, lo vamos a dejar tranquilo a Nabucodonosor ahí. Bien, lo dejamos ahí. Cuando nosotros somos desgraduados como animal, ahora yo me arrepiento delante de Dios. Y como yo estoy arrepentido delante de Dios y quiero hacer arrepentimiento, pero Dios no me recibe ese arrepentimiento si no llevo sangre. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Me va entendiendo? No hay remisión de pecados. Y por lo tanto, ahora tengo que ir a buscar un animal sin tacha, un animal que sea perfecto. No voy a buscar un patón porque no se lo va a recibir tampoco. Y aquí la idea es que le perdonen sus pecados. Ahora, al agarrar aquel animal, si yo soy el animal porque pequé delante de Dios, me degradó Dios. Ahora estoy delante de este animal inocente y le digo, Señor, que ahora estoy al nivel de este animal, que este animal lleve mis ofensas como animal, para verdad que sea sacrificado delante de ti y de esa manera yo quede limpio y pueda ser levantado. Una vez más. ¿Estamos bien? ¿Qué les quiero decir con esto? La Biblia dice en reversa, dice la Biblia que Jesús, siendo igual que Dios, no tuvo cosa como verdad estima, sino que dice que se degradó, se humilló, se tomó forma de hombre, verdad, el cual no tenía necesidad de venir a morir por nosotros, pero Él tomó una forma de hombre para que ese hombre recibiera todos los pecados de los hombres y mujeres, y ahora lo lleven cautivos, se los presente a Dios, y Dios toma ese sacrificio por nosotros, porque nosotros habíamos pecado por ignorancia. Pero repito, no porque no supieran. ¿Qué le dice el apóstol a los mismos judíos? Eso que ustedes hicieron, Dios lo ha dejado pasar por alto. Ha dejado pasar por alto el pecado de vuestra ignorancia. Es lo que quiere, que se arrepientan, que reconozcan que Él es el enviado de Dios. Que cada uno reconozca que Él es el enviado de Dios. Si yo y
Alabado sea el Señor. Por eso, leemos del versículo. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Allá pues, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de las carnes impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cuando nosotros leemos acá, nosotros sabemos que la carne, los sacrificios de los animales, no los santifican para viajar al cielo, porque son terrenales. Solamente le ayudan a quitar los pecados, ¿verdad?, de los cuales han cometido acá. Porque acordémonos una cosa: cuando nosotros pecamos delante de los hombres es una cosa, pero cuando pecamos delante de Dios es otra cosa. El apóstol Juan, en la primera carta, ¿verdad?, dice: hijitos míos, si alguno hubiera cometido pecado, ¿verdad?, abogado tenemos con el Padre. Pero también dice que hay pecado por el cual ignoráis. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso el apóstol? Porque él es judío. Y él sabe que hay pecado capital en el judaísmo, hay un pecado capital que no se puede pedir porque no hay animal que lo pueda redimir. Pero en Cristo las cosas cambian. Porque Cristo quitó todo eso, pero tiene que recibirlo como su Salvador. Y para que eso suceda hay que entender y conocer y tener, ¿verdad?, claro, la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque para ir al cielo tenemos que recibir la sangre del Cordero. Porque a través de esa sangre fue y llegó allá arriba a él. Y ahora somos libres para la gloria del Señor.